Al ser una colección de dichos sabios, el libro de Proverbios aborda una amplia gama de temas y experiencias de vida. Entre ellas se encuentran reflexiones sobre la pobreza, la riqueza, el contentamiento, la justicia y la injusticia. En ocasiones desde diferentes ángulos, la vida no siempre es sencilla y Proverbios nos alerta sobre las diferentes circunstancias y decisiones que influyen en el modo de vida, incluso entre quienes son fieles a Dios. El libro de Proverbios enfatiza la preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y vulnerables. A veces la gente es pobre debido a las circunstancias, a sus malas decisiones o a la explotación. Pero cualquiera que sean las causas de su situación, el Señor todavía se considera su creador y defensor. No hay que oprimir ni aprovecharse de estas personas, independientemente de sus errores. Si bien el libro de Proverbios afirma que elegir la sabiduría y obedecer a Dios llevan a una vida mejor, las riquezas no siempre son el resultado de la bendición de Dios. La fidelidad a Dios siempre es considerada más importante y en última instancia más gratificante que la ganancia material. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Lo encontramos en Proverbios capítulo 16, el versículo 8. Otra preocupación en Proverbios es la honestidad y el trato justo en los negocios, el gobierno y la administración de justicia. Proverbios no solo se preocupa por la vida de la gente, sino además ofrece información sobre cómo la sociedad en su conjunto debería funcionar en beneficio de todos, en particular de aquellos que necesitan protección. Se nos recuerda nuevamente que en el mejor de los casos, los que gobiernan y dirigen lo hacen con la ayuda de Dios y deben actuar como agentes de su gracia y compasión hacia los necesitados. Solamente en los Estados Unidos, 3 tiroteos masivos excepcionalmente brutales sacudieron a la nación. En 17 meses, desde fines de la primavera de 2016 hasta el otoño de 2017, de la siguiente manera. El 12 de junio de 2016, un solo hombre armado mató a 49 personas e hirió a más de 50 en un club nocturno de Orlando, Florida. El 1 de octubre de 2018, en Las Vegas, Nevada, un solo hombre armado abrió fuego desde su habitación de hotel en el piso 32. Le disparó a una gran multitud en un concierto al aire libre. Dejó 58 muertos y decenas de heridos. Este crimen constituyó el tiroteo masivo más letal cometido por una sola persona en los Estados Unidos. El 5 de noviembre de 2017, un hombre armado entró a un culto de oración en una pequeña iglesia de Sutherland Springs, en Texas. Disparó y mató a 26 personas y dejó a 20 más heridas de gravedad. ¿Qué nos enseñan estos salmos sobre la dura realidad de la opresión y la injusticia humana en este mundo? Dice el Salmos 82, los versículos 4 y 8. Librad al afligido y al necesitado, librado de mano de los impíos. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Esa es la gran promesa que Dios nos da, dándonos esperanza para poder sobrevivir las aflicciones, tristezas y tragedias que vivimos diariamente en este mundo.